Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a su escuela parroquial de los sábados. Les saluda su hermano Roberto Conrado de la Pastoral de Comunicaciones de la Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles. Sean todos bienvenidos, hermanos. Antes de dar inicio al compartir del contenido de la clase, haremos una pequeña oración. Digamos: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, hermano, te invito a que cierres tus ojos un momento y pienses en Dios. Él está aquí con nosotros y vamos a pedirle que nos permita sentir su presencia. Digamos: bienvenido, Señor, a nuestro hogar. Entra y no pases de largo, querido Dios. Sé que tú eres todo presente y agradezco tu amor, la vida, todo cuanto me has dado. Sé que tu misericordia me conforta y me sostiene. Acompáñanos en este momento para que con el Espíritu Santo, que es la sabiduría, nos sea más fácil entenderte para conocerte mejor. Padre Celestial, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo has estado? Bendecido, me imagino. Pues bien, vamos a esta vez a enfocarnos sobre una de las preguntas más importantes de nuestra fe. Pongámonos pues cómodos y tengamos a la mano nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Te recomiendo que tengas una libreta o un cuaderno y un bolígrafo para tomar notas. Es posible que hoy no sientas la necesidad en este momento de escribir, pero más adelante a lo mejor sí. Y entonces, para evitar levantarte, es mejor que los tengas a la mano. También, y no menos importante, es que tengas tu Biblia cerca. Esto si quieres verificar o confrontar alguna cita más tarde. ¿Cómo quisiera saber o tener una forma de que nos pudiéramos comunicar con preguntas para ir buscando respuestas a las dudas o incógnitas que me imagino que te asaltan mientras la clase va en marcha? Pero ya antes te había dicho que nos puedes contactar en el perfil de Facebook de nuestra parroquia Nuestra Señora de los Ángeles y en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre. Antes de iniciar una pregunta, quiero preguntarte lo siguiente. ¿Recuerdas el nombre de tu catequista? ¿Vive todavía? Si todavía está con nosotros y si no lo está, voy a pedirte que en un determinado momento de este día levantes una oración por esta persona, por su paz, por su alma, en gratitud por haberte hablado de Dios en el momento oportuno, cuando éramos ignorantes que existía un Dios que nos ama. Bueno, una plegaria por todos los catequistas. Ahora veamos el tema de la clase tercera en esta escuela parroquial para adultos. Hoy meditaremos sobre una pregunta muy interesante. ¿Cómo se llama el misterio de un Dios en tres divinas personas? La semana pasada, en la segunda clase, recordamos que hay un solo Dios verdadero y en Dios hay tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mañana domingo
estaremos celebrando la solemnidad de la ascensión de Jesús a los cielos y luego la solemnidad de Pentecostés. Más adelante, la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Al pasar estas fiestas y solemnidades, viene la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y es sobre este misterio que nos ocuparemos hoy. Y nuevamente nos vamos a apoyar en el Catecismo de la Iglesia Católica. Veremos las respuestas que la Santa Doctrina de la Fe nos dice. En el capítulo 3, la Santísima Trinidad en la Doctrina de la Fe. Acuérdate que el Catecismo está por números, ¿verdad? Pero tiene capítulos, tiene secciones. Y hoy vamos a hablar sobre la formación del dogma trinitario. En el numeral 249, la verdad revelada de la Santísima Trinidad ha estado desde los orígenes en la raíz de la fe viva de la Iglesia, principalmente en el acto del bautismo. Aquí encuentra su expresión en la regla de la fe bautismal, formulada en la predicación, la catequesis y la oración de la Iglesia. Estas formulaciones se encuentran ya en los escritos apostólicos, como este saludo recogido en la liturgia eucarística. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Esto lo encontramos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 13. Y también en la primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 6. En Efesios 4, del 4 al 6. Mientras estaba recopilando los numerales para dar una respuesta que satisfaciera la pregunta sobre el misterio de la Santísima Trinidad, me di cuenta que era imposible que yo alcanzara esa dimensión de conocimiento. Y me retiré a orar y le pedí a Dios, en especial al Espíritu Santo, que vaciara mi mente, que quitara toda idea preconcebida y pusiera sus pensamientos y palabras en mí para dar a entender, como lo hacía Jesús con palabras y ejemplos sencillos, cuando nos hablaba del Padre, del reino, del Espíritu Santo. Entonces me trajo a la mente el momento en que Moisés le pregunta a Dios, y si preguntan quién me ha enviado, ¿qué le responderé? Y la respuesta es clara: yo soy. Diles, yo soy, me ha enviado. Comprender quién es Dios sigue siendo complicado si queremos humanamente hacerlo. Y es que no se puede comprender algo que es espiritual en su esencia pura. Por eso Jesús nos invita a renacer o nacer en el Espíritu para obtener los dones del entendimiento, la sabiduría, el conocimiento, el discernimiento y lograr así descubrir a Dios en su esencia auténtica. Porque si no, de lo contrario, nos quedamos así en la ignorancia o seguimos preguntando como lo hiciera el apóstol, que le dice, muéstranos al Padre. Claro que la respuesta la tenemos. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Para creer hay que poner todo de nuestra parte. Es decir, solo si tú quieres, vas a creer. Tener fe es una de las 3 virtudes teologales. La condición es que tú la aceptes
como un don. Don quiere decir regalo. Si tú aceptaras el regalo de la fe, entonces será fácil comprender, entender, discernir y aceptar todo dogma de fe, sin dudas ni cuestionamientos sobre la Santísima Trinidad. Este numeral nos habla que desde nuestro primer momento sacramental ya está presente la Santísima Trinidad en nosotros, ya que en el primer sacramento de iniciación cristiana, que es el bautismo, lo hacen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Numeral 250. Durante los primeros siglos, la Iglesia formula más explícitamente su fe trinitaria, tanto para profundizar su propia inteligencia de la fe, como para defenderla contra los errores que la deformaban. Esta fue la obra de los concilios antiguos, ayudados por el trabajo teológico de los padres de la Iglesia y sostenidos por el sentido de la fe del pueblo cristiano. En nuestro tiempo, la Iglesia Católica, iluminada por el Espíritu Santo, recibe la necesidad de que se aclaren aquellos principios de fe e inicia en los recientes concilios y sínodos esa búsqueda de facilitar la comprensión y el entendimiento de las respuestas a las preguntas que nacen de la necesidad de saber de Dios. Y es así como el Concilio Vaticano II, en un esfuerzo por lograr dar a conocer la dimensión del amor de Dios, abre las puertas, dando como fruto de apoyo a la doctrina de la fe el catecismo de la Iglesia Católica. Conocer y entender a la Santísima Trinidad es uno de los puntos neurálgicos de este catecismo. Numeral 251. Para la formulación del dogma de la Trinidad, la Iglesia debió crear una terminología propia con ayuda de nociones de origen filosófico, substancia, persona o hipóstasis, relación, etc. Al hacer esto, no sometía la fe a una sabiduría humana, sino que daba un sentido nuevo, sorprendente a estos términos, destinados también a significar en adelante un misterio inefable, infinitamente más allá de todo lo que podemos concebir según la medida humana. Esto lo dijo Pablo VI en el Credo del Pueblo de Dios en el numeral 2. Un cambio estructural que estremeció a la base tradicionalista de la Iglesia Católica fue la actualización de los ejercicios sacramentales en el idioma de cada país o región. Esto hizo tambalearse a los conservadores, pero el pueblo de Dios lo acogió de buena manera, ya que entonces todo se comprendió mejor. Este fruto del Concilio Vaticano II fue determinante en la forma que la catequesis emprendió el acercamiento de la comprensión de la fe. Hablar en lenguaje que el pueblo de Dios entienda esa esencia de la Santísima Trinidad hizo necesario utilizar términos que cuando se proclamaran como declaración de lo que se afirma creer, fuera entendible. Y es así como ahora usamos palabras en el credo de la Iglesia Católica
que aceptamos porque las entendemos en su significado. Numeral 252. La Iglesia utiliza el término substancia, traducido a veces también como esencia o por naturaleza, para designar al ser divino en su unidad. El término persona o hipóstasis para designar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su distinción real entre sí. El término relación para designar al hecho de que su distinción reside en la referencia de cada uno a los otros. La comprensión de las palabras que proclaman nuestra fe es fundamental si somos delicados y meticulosos. Sin embargo, lo básico es el entendimiento de lo relacional, que son cada una de las tres divinas personas entre ellos. La distinción de cada uno de las tres divinas personas. La distinción es sustancial cuando cada uno de ellos es referente a los otros. En las Sagradas Escrituras tenemos tantos momentos en los cuales esa interrelación es activa. Por ejemplo, en Génesis 1, versículo 26, dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Palabra de Dios, gloria y honor. Te alabamos, Señor. Perdón. El verbo hacer conjugado en plural nos dice que hay más de una persona en acción. E incluso si vemos los versículos 1 del capítulo 1 del Génesis y el 2, están la primera y la tercera persona en la Santísima Trinidad actuando en este capítulo 1 del Génesis, el versículo 1 y 2. Al principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Y si quieres ver a la segunda persona en el principio, te invito a que leas siempre el Génesis en el capítulo 3, versículo 22. Entonces Yahvé Dios dijo: ahora el hombre es como uno de nosotros, pues se ha hecho juez de lo bueno y de lo malo. Que no vaya también a extender su mano y tomar del árbol de la vida, pues vivirá para siempre. Aunque suena un poco egoísta viniendo de Dios, la verdad es que no estábamos preparados para ese paso trascendental, ya que tan solo se nos había encomendado una tarea y no fuimos capaces de realizarla sin meternos en problemas. Dos palabras ahí. Dice: ahora el hombre es como uno de nosotros, plural, no es singular. Porque el árbol de la vida es la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Quién es ese que puede dar vida eterna? Claro, es Jesús, el Hijo de Dios. Lo dice San Juan en el capítulo 6, versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre
vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Así de claro, solo se necesita el discernimiento del Espíritu Santo y he allí que los tres diferentes son uno. El dogma de la Santísima Trinidad, numeral 253. La Trinidad es una. No confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. La Trinidad consustancial. Concilio de Constantinopla II, año 553, DS 421. Las personas divinas no se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. El Padre es lo mismo que es el Hijo. El Hijo lo mismo que es el Padre. El Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo. Es decir, un solo Dios por naturaleza. Esto fue revelado en el Concilio de Toledo, número 11, año 675, DS 530, para los que gustan buscar, ¿verdad?, las citas. Cada una de las tres personas es esta realidad, es decir, la sustancia, la esencia o la naturaleza divina. Concilio de Letrán, cuarto, año 1215, DS 804. Dogma es una verdad absoluta y definitiva que ha sido revelada por Dios y transmitida a través de la escritura y la tradición. La Iglesia lo propone para su aceptación por parte de los fieles. Los dogmas son considerados inmutables, infalibles e irrevocables, lo que significa que una vez que son proclamados solemnemente, no pueden ser derogados ni negados, ni siquiera por el Papa o un concilio ecuménico. La Trinidad consustancial es la presencia de uno en el otro. Es decir, que los tres están inherentes entre ellos. Jesús nos lo explicó de muchas maneras. Nos decía, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y el Hijo conoce al Padre. Quiero exponerte otro ejemplo bíblico en el cual esta Santísima Trinidad es una. Durante el proceso de iniciación del servicio público de Jesús, bajó al río Jordán para que San Juan lo bautizara. Una vez que estuvo convencido el bautista de que eso era necesario, se escuchó una voz que venía del cielo y decía, este es mi Hijo, en quien tengo mis complacencias. Y descendió sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma. La Santísima Trinidad es un solo acto de presencia divina en este relato. Numeral 254. Las personas divinas son realmente distintas entre sí. Dios es único, pero no solitario. Fides Damasi, DS 71. Padre, Hijo, Espíritu Santo, no son simplemente nombres que designan modalidades del ser divino, pues son realmente distintos entre sí. El que es el Hijo no es el Padre, y el que es el Padre no es el Hijo, ni el Espíritu Santo no es el Padre o el Hijo.
Concilio de Toledo, 11, año 675, DS 530. Son distintos entre sí por sus relaciones de origen. El Padre es quien engendra, el Hijo quien es engendrado y el Espíritu Santo es quien procede. Concilio de Letrán, cuarto, año 1205, DS 804. La unidad divina es trina. Como lo he explicado en otras ocasiones, lo repito, el Padre es creador, Génesis 1:1. El Hijo es redentor, Mateo 20:28. Y el Espíritu Santo es defensor. Cada uno tiene una función en el plan de salvación de la obra de Dios. Y si es que te has dado cuenta, Él no solo quiere salvarnos y darnos una nueva oportunidad de vida, sino que en esa vida nueva ya ha hecho nuevas moradas para nosotros, donde nos está esperando el Padre misericordioso, el Hijo que nos demostró su amor y entrega, y el Espíritu Santo, que es quien nos está acompañando en este trance temporal, para que no nos perdamos, como Jesús le recomendó al Padre, que nos cuidara porque nos quedábamos en el mundo, aunque no somos del mundo. Ninguno se ha perdido, le dice, solo el que había de perderse, pero todos los que me diste, aquí están. Ese es un verdadero diálogo interno, propio de alguien que es unidad. Numeral 255. Las personas divinas son relativas unas a otras. La distinción real de las personas entre sí, porque no divide la unidad divina, reside únicamente en las relaciones que las refieren unas a otras. En los nombres relativos de las personas, el Padre es referido al Hijo, el Hijo lo es al Padre, el Espíritu Santo lo es a los dos. Sin embargo, cuando se habla de estas tres personas, considerando las relaciones, se cree en una sola naturaleza o sustancia. Concilio de Toledo, 11º, año 675, DS 528. En efecto, en Dios todo es uno, excepto lo que comporta relaciones opuestas. Concilio de Florencia, año 1442, DS 1330. A causa de esta unidad, el Padre está todo en el Hijo, todo en el Espíritu Santo. El Hijo está todo en el Padre, todo en el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo está todo en el Padre, todo en el Hijo. Concilio de Florencia, año 1442, DS 1331. Como estaba explicando, aun cuando las relaciones entre ellos es íntima, se respetan entre sí. El Padre envía al Hijo y éste obedece a ser, encarnándose y entregando su vida por los hijos descarriados. El Hijo es fiel a la promesa de salvación y aunque como hombre le hace ver a su Padre la debilidad humana ante la muerte, se entrega a la voluntad y deseo del Padre, que no se haga como yo quiero, sino como tu voluntad. Y el Espíritu Santo, ese compañero perenne, esencia de presencia de Dios, sin perturbar la decisión de quien decide aceptar o no el llamado a servir como instrumento de Dios. Numeral 256.
A los catecúmenos de Constantinopla, San Gregorio Nacianceno, llamado también el teólogo, confía este resumen de la fe trinitaria. Ante todo, guardadme este buen depósito, por el cual vivo y combato, con el cual quiero morir, que me hace soportar todos los males y despreciar todos los placeres. Quiero decir, la profesión de fe en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Os la confío hoy. Por ella os introduciré dentro de poco en el agua y os sacaré de ella. Os la doy como compañera y patrona de toda vuestra vida. Os doy una sola divinidad y poder, que existe una en los tres y contiene los tres de una manera distinta. Divinidad sin distinción de sustancia o de naturaleza, sin grado superior que eleve o un grado inferior que abaje. Es la infinita con naturalidad de tres infinitos, cada uno considerado en sí mismo. Es Dios todo entero. Dios los tres considerados en conjunto. No he comenzado a pensar en la unidad cuando ya la Trinidad me baña con su esplendor. No he comenzado a pensar en la Trinidad cuando ya la unidad me posee de nuevo. Oraciones 4041, PG 36417. En la experiencia de católico, convertido por convicción, me remonto a las condiciones en las cuales no terminaba de comprender a quién dirigir mis oraciones. En un tiempo me enfocaba en el Hijo y todo era cristología. Luego llegó el tiempo del Espíritu Santo, cuando empezaron a aparecer todos y cada uno de los dones y carismas que al pedirlos Él, el Espíritu Santo, iba entregando según le parecía necesario. Luego llegó el tiempo del entendimiento del momento del Padre. Aquí quiero enfocar la atención de que esa fue la misión de Jesús, que conociéramos al Padre a través de Él. Y si has sido observador, la liturgia de la Santa Eucaristía, que se inicia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está toda direccionada al Padre. Cristo es el sacerdote, el altar, la ofrenda y todo para el Padre. La Santísima Trinidad es una. Por eso Jesús nos invita a la unidad. Queridos hermanos, no se puede en fe dar un concepto general de la pregunta de esta clase, porque es conceptualizar al que es y será por siempre. Es imposible, porque Dios es eterno. Es el principio y fin de nuestra concepción, pero no la de Él. Algo que no hemos tocado es su calificativo de divina providencia, y es que es la fuente de todo cuanto tenemos. Él es el proveedor, el dador, la fuente, el albacea. Ya Jesús nos ha estado diciendo en repetidas ocasiones: todo lo que pidan en mi nombre al Padre, yo veré que se los conceda. Y también nos dice: permanezcan en mí como yo permanezco en mi Padre. Y más tarde nos dice que enviará al Paráclito, que estará con nosotros para darnos esos dones y carismas tan necesarios para ejecutar la misión
que el Hijo nos ha encomendado. Y otra vez tengo que decirlo, el mejor ejemplo de sinodalidad, la Santísima Trinidad. Hasta aquí la clase de hoy. Esperamos que se vayan despertando el hambre y el conocimiento sobre tu Creador. Si todavía no tienes tu ejemplar del Catecismo de la Iglesia Católica, acude a alguna de las librerías parroquiales de la diócesis y cómprate uno. Sé que algunos usan versiones digitales y está bien. Puedes descargarla del sitio web oficial de la Santa Sede. Lo que te recomiendo es que en la lectura te apoyes sobre una sola pregunta y vayas paso a paso, numeral por numeral, en la búsqueda de ese conocimiento de Dios, para amarlo como Él se lo merece. Oremos. Te damos gracias, Padre, por enviarnos a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. A ti, Jesús, te rogamos que mantenga firme tu promesa de escuchar nuestras súplicas e interceder ante tu Padre. Y a ti, Espíritu Santo, quédate con nosotros, dándonos la fortaleza, la templanza y todos tus dones para que seamos capaces de servir en la evangelización de nuestros hermanos. Todo esto lo pedimos en el mismo nombre de Jesús, que vive y reina en la unidad del Padre con el Espíritu Santo. Amén. Rogamos también a la Madre de Dios y Madre nuestra, que interceda ante su Hijo amado por cada una de las familias que participan de la escuela parroquial. Decimos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, y solo nunca nos dejes, ya que nos quieres tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Recuerda, hermano, Dios te ama y nosotros también. Paz y bien.